Tema de genética 2. Esta es la segunda parte de genética, por lo tanto, aquí trabajaremos lo que son los ejercicios entre cruces dihíbridos. Dihíbridos, que significa dos características, a diferencia de la anterior parte que ya la miraron, que únicamente era el cruce entre una sola característica genética. Aquí en este ejercicio nos dice, ¿en cuántas plantas descendientes aparecerán las dos características recesivas? Ojo, las dos características recesivas de ambas plantas parentales que tienen genotipo heterocigoto para A, heterocigoto para R. Son altas y de flores rojas. Cuando nos está diciendo que el genotipo es heterocigoto para A y heterocigoto para R, nos está ya diciendo que no son plantas puras. Si fueran puras, tuviéramos doble A mayúscula y doble R mayúscula. En este caso, son plantas híbridas o heterocigotas. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es de sacar los alelos parentales, tanto para la parte de la madre como para la parte del padre. Si tenemos aquí los gametos de cada patrón parental o de padre, tenemos que vamos a sacar, ya nos está diciendo gametos. Por lo tanto, vamos a hacer la combinación de cada característica por cada característica de flores rojas. Entonces, tomemos el caso, el primero, que es de la madre, que lo tenemos con el símbolo de la parte superior de la madre. Saquemos los gametos de la madre. Vamos a combinar cada letra A con cada letra R. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una letra A mayúscula con una R mayúscula. La siguiente nos saldrá A mayúscula con el segundo alelo, que sería R, para la característica R, R minúscula. Sigamos. Continuemos con el segundo alelo A, que es una A minúscula, por una R mayúscula, y la A minúscula por la R minúscula. Lo mismo vamos a hacer ahora para el caso parental paterno. Entonces, cada letra A la vamos a combinar con cada letra R de la segunda característica. Y vamos a tener A mayúscula, R mayúscula, A mayúscula, R minúscula, A minúscula por R mayúscula y A minúscula por R minúscula. Bueno, siguiente paso, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Esos gametos parentales los vamos a cruzar, pero primero los vamos a organizar en un cuadro de Punnett. En este cuadro de Punnett estamos viendo que es más grande que el cuadro de Punnett que estábamos trabajando en los ejercicios de monohíbridos, porque solamente estábamos haciendo allá el cruce de una característica genética. Acá estamos haciendo dos características genéticas. Y en este caso, ¿qué son? La altura por el color de las flores. Por lo tanto, nos van a salir 16 cuadros. Bueno, entonces aquí en el cuadro ya podemos organizar los gametos femeninos por los gametos masculinos, que son las barras de color verde. Al hacer el cruce, ya estamos multiplicando y que tenemos 16 combinaciones. Detallen cada una de las combinaciones, detállenlas bien.
¿Qué combinaciones nos salieron? Por ejemplo, analicemos. En la parte superior, si solamente me fijo en la parte fenotípica en la que yo nomás puedo ver, ¿qué pasa? Tenemos plantas altas y con flores rojas. En la segunda barra, ¿qué tenemos? Tenemos plantas altas, pero en algunas se nos habrá dado el color rojo en las flores, como en otras que no se nos habrá dado color, o sea, albinas o de color blanco. Veamos en la siguiente barra que tenemos plantas altas y con flores rojas. Pero también tenemos plantas enanas con color rojo. Sigamos en la parte inferior, la barra, de la parte inferior. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos de todo, ¿no? Tenemos plantas altas con flores rojas, tenemos plantas altas sin color o albinas, tenemos plantas enanas con flores rojas y tenemos plantas enanas, albinas o sin color. Pero ¿qué me preguntaba en sí el planteamiento? ¿Qué era lo que nos preguntaba? Y eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes para cuando vayan a contestar en el ICFES. Directamente, o sea, no se pongan a mirar mucho qué porcentaje me dio de altas o enanas o con flores o sin flores o con color o sin color. No, específicamente váyanse a lo que pide el planteamiento, que es que, fíjense ahí, en cuántas plantas descendientes aparecerán las dos características recesivas. Ahí ya les dijo todo la pregunta del IFES. Entonces, ¿qué es? Yo me voy a buscar lo recesivo, no lo dominante. Entonces, no pierdo tiempo en todas esas casillas que tienen ustedes del cuadro de Punnett. ¿Por qué? Porque en la parte donde les estoy señalando con amarillo, resaltador amarillo, ahí se nos van a manifestar. Es la única o el único porcentaje o determinación que se nos van a manifestar las dos características recesivas. La ausencia del color y ausencia del tamaño alto, que es lo que nos estaba preguntando el planteamiento. Entonces, no vayan a revisar las demás. ¿Por qué? Porque miren, ya miramos o que hay presencia de color o que hay tamaño alto. O miramos en otras, por ejemplo, vámonos a las de la parte inferior de su lado derecho, que miramos que hay que aunque sean enanas, tienen presencia de color. Entonces no nos va a servir. O como hay un caso en la parte superior, que son altas pero albinas, ¿sí? O se nos manifiesta una característica y otra no, pero en este caso no nos servirían esos porcentajes. ¿Por qué? Porque el planteamiento del IFES solamente me está pidiendo características recesivas, no dominantes, y que se presenten las dos, me están diciendo. Entonces, por eso les señalé con el resaltador amarillo, que es una sola casilla. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Si divides el 100% en 16 casillas, cada casilla equivale al 6,25%. Y en este caso, ¿cuántas casillas tenemos en las que nos da el resultado esperado por el planteamiento? Una sola. Por lo tanto, una sola equivale a ¿qué? Al 6,25%. Continuemos con este siguiente ejercicio donde nos plantea: Luis tiene grupo sanguíneo A heterocigoto
que sería una característica, y RH positivo heterocigoto, una segunda característica, como ya lo habían planteado en el anterior ejercicio de los monohíbridos. Allá lo hicimos por separado, ¿no es cierto? Tipo de sangre lo hicimos por un lado y el de RH lo hicimos por otro lado. Pero acá vamos a hacer las dos características a la vez. Y en el caso de Paola tiene grupo sanguíneo B heterocigoto y RH positivo homocigoto. Establecer la probabilidad del grupo sanguíneo y RH en los hijos. Bueno, muy bien. Primer paso. Entonces voy a sacar los gametos de cada patrón de padre, tanto del paterno como del materno. Listo. Entonces organicemos bien cómo debemos hacer la parte alélica cromosómica del padre. Organicémosla bien. Y cómo debo hacer la parte alélica cromosómica de la madre. Entonces, cojamos a Paola, que nos dice que tiene grupo sanguíneo B heterocigoto. Si es heterocigoto, ¿qué debe ir? La B mayúscula y el 0 a un lado. Si me dice que es RH positivo homocigoto, igualdad en ambas letras. ¿De qué? Del RH, representado por la D mayúscula. Ok, vamos por la parte parental paterna. Nos dice que Luis el padre tiene tipo de sangre A heterocigoto, entonces va el patrón A mayúscula seguido del 0 y tiene RH positivo heterocigoto. Entonces, letra mayúscula por letra minúscula D de la característica del RH. Ok, vamos a sacar a continuación los gametos para cada padre. Entonces, vamos a combinar lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Por cada letra de la primera característica, la combino por cada letra de la segunda característica. Entonces, cojamos primero la condición de uno de los padres. Estamos combinando aquí B mayúscula por D mayúscula, sigue B mayúscula por D mayúscula, sigue el 0 por la D mayúscula, sigue el 0 por la D mayúscula. Ok, vamos ahora sí por el otro patrón parental. Tenemos la A, la combino por la D mayúscula, la A nuevamente por la D minúscula, el 0 por la D mayúscula y nuevamente el 0 por la D minúscula. Ok. Vamos ahora a hacer el cuadro de Punnett y organizamos los gametos parentales. Entonces, estamos organizando aquí los gametos, los ubicamos en la parte o en la barra del padre y los gametos en la barra de la madre. Y vamos haciendo el cruce correspondiente, que nos va dando en el cruce de arriba. Vamos combinando cada casilla de la parte superior con la casilla de la parte lateral de tu lado izquierdo. Y vamos sacando las combinaciones. Aquí les he representado por medio de colores, ya que no me puedo valer de una flecha o una regla en este sistema de grabación, pero les definí por colores. ¿Qué podemos mirar aquí?
dos grupos que me salen iguales, dos casillas, las estoy representando con color amarillo, con un color coral, el que sigue, con tipo de sangre B, los azules, con tipo de sangre A, heterocigoto, las verdes de abajo, con tipo de sangre 0, las que siguen de color marrones o café. Bueno, ¿por qué no coloqué las 4 primeras casillas del mismo color naranja? Ubíquense bien ustedes también. ¿Qué estamos mirando? Dos casillas de ellas tienen codominante la presencia, tanto la presencia del tipo A como del tipo B de sangre, ¿no es cierto? Las 4 casillas presentan tipo de sangre AB, pero en el RH, aunque tienen presencia de RH y serían positivas, ¿qué pasa? No es homocigoto para las 4 casillas. 2 de ellas son homocigotas y las 2 siguientes son heterocigotas. Pero si viene la persona y le preguntan qué tipo de sangre es usted y denos su RH, tendría que contestar que AB positivo. Pero si ya le preguntan, pero denos su genotipo, entonces tendrá que diferenciarlo, o es heterocigoto o es homocigoto. Y en este caso tenemos homocigoto para las 2 primeras casillas de amarillo y heterocigoto para las de color coral. Bueno, sigamos para el tipo de sangre B, las 4 casillas que siguen. ¿Qué tenemos aquí? Las 4 casillas serían tipo de sangre O, pero las 2 del azul un poco más oscuro serían positivas homocigotas, ¿no es cierto? Pero para las 2 siguientes serían heterocigotas en el antígeno del RH. Bueno, continuemos en la parte inferior que tenemos tipo de sangre A, heterocigoto. Entonces el tipo de sangre A heterocigoto para 2 casillas de ellas con el RH homocigoto representado por la D doble D mayúscula y 2 de ellas con D mayúscula D minúscula heterocigoto. Continuemos. Las 4 casillas que siguen de color marrón y café, ¿qué tenemos aquí? Las 4 son ¿qué? Son tipo de sangre 0. Las 4 van a ser ¿qué? Si me refiero a la parte fenotípica, las 4 van a ser ¿qué? Positivas, porque todas tienen la presencia de la D mayúscula, o sea, la presencia del antígeno como tal. Pero si me preguntaran el genotipo, 2 de ellas serán homocigotas, ¿no es cierto? Pero para las otras 2 serían heterocigotas. Ahora continuemos acá con la parte del porcentaje que les estoy dando. Porque cuando me dice establecer la probabilidad del grupo sanguíneo y RH en los hijos, ¿no es cierto? Me está pidiendo únicamente tipo de qué. Vámonos y fíjense bien en lo que les pregunte el IFES. Probabilidad del grupo sanguíneo y RH. O sea, no les está diciendo dígame si es heterocigoto, dígame si es homocigoto, no. Te está dirigiendo de una vez tipo de sangre, positivo o negativo, no más. Entonces, acá en la parte inferior de su lado izquierdo, ya he sacado, tengo 16 casillas, ¿no es cierto? 16 casillas. 4 de ellas van a ser ¿qué? Tipo de sangre codominante AB positivo. Entonces, equivaldría al 25%, porque solo son 4
casillas. Vámonos al tipo de sangre B. ¿Cuántas casillas tenemos? B positivo, 4 casillas, 25%. Ahora sí, tipo de sangre A, también positivo, son 4 casillas, 25%. Y tipo de sangre 0, o también llamado O, que son 4 casillas, 25%. No es más. Continuemos con el siguiente caso. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a organizar las características parentales en la parte superior. ¿Qué nos está diciendo? Que el padre tiene tipo de sangre AB codominante, o sea, la presencia de antígeno A y B. Y para la otra característica, RH negativo. ¿Por qué lo voy a representar con las D minúsculas? Porque es la ausencia. Aquí no hay presencia del RH, de la proteína, ¿sí? Entonces no lo puedo identificar con otra letra que no sea las D minúsculas. Bueno, vamos con la parte materna. ¿Qué nos dice? Que es tipo de sangre 0, pero con presencia de RH, o sea, O positivo. Entonces es homocigoto, ¿para qué? Para el 0 y homocigoto para el RH dominante. Bueno, vamos ahora a sacar los gametos. En la parte que sigue, después de los parentales, tenemos los gametos. Ubiquémonos en la parte paterna. Combinemos cada letra de la característica del tipo de sangre con cada letra de la característica del RH, solamente de él. Entonces vamos. A mayúscula por D minúscula, A mayúscula por D minúscula, B mayúscula por D minúscula, nuevamente B mayúscula por una D minúscula. Ahora ubiquémonos en el caso de la madre. Cada letra de la primera característica con cada letra de la segunda característica. 0 por D mayúscula, 0 por D mayúscula, 0 por D mayúscula y 0 por D mayúscula. Todas nos dieron iguales, pero bueno, según el caso. Vamos al cuadro de Punnett, por favor. Organizamos los gametos para cada barra de color verde que les he indicado ahí, tanto para el padre como de la madre. Y hacemos los cruces correspondientes. ¿Qué va a pasar? Les he colocado de color, les he representado de color rosa un tipo de combinación que nos dio y de color azul el segundo tipo de combinación que nos dio. ¿Listo? Entonces, de 16 casillas, si nos damos cuenta, la mitad, 8 de ellas, tienen tipo de sangre A heterocigoto por RH, presencia del RH, o sea, RH positivo heterocigoto. Y 8 de color azul, tipo de sangre B heterocigoto por RH heterocigoto. Entonces, todos los hijos van a tener ¿qué? Presencia de RH, todos van a ser positivos, todos, pero la mitad de ellos les corresponderá tipo de sangre A y a la otra mitad tipo de sangre B. Recuerden, chicos, repasar muy bien estos ejercicios que hemos desarrollado hasta el momento. Si tienen que volverlos a realizar, a repetir. Y también les doy un consejo. Sepan ubicarse bien en el planteamiento que les pide el IFES, que les está
preguntando específicamente. No se preocupen en sacar porcentajes de las 16 casillas si lo que me está preguntando el IFES es muy puntual, referida o se refiere a una sola casilla, o se puede referir a, como en ese último caso, que estamos viendo la mitad de una descendencia, será que un tipo de sangre y la otra mitad otro tipo de sangre. O sea, cosas muy específicas. No traten de enredarse mucho por entender cada casilla, no cuanto a qué, cuanto a entender qué es lo que les está cuestionando o preguntando el IFES.